¿Alguna vez te has preguntado si es verdad esa famosa frase de la película Alien? En el espacio, ¿nadie puede oír tus gritos? Bueno, pues, hoy vamos a desentrañar este misterio cósmico y la respuesta te va a sorprender. Primero, entendamos cómo funciona el sonido aquí en la Tierra. Cuando gritas, tus cuerdas vocales vibran y empujan las moléculas de aire que tienes alrededor. Esas moléculas empujan a otras, creando una onda de presión que viaja hasta los oídos de alguien. Y listo, escuchan tu grito. La clave aquí es el aire. El sonido necesita un medio, ya sea aire, agua o incluso un sólido, para poder viajar. Ahora, vámonos al espacio. El espacio exterior es lo que llamamos un vacío. ¿No está completamente vacío? Hay algunas partículas de gas y polvo flotando por ahí, pero están tan increíblemente separadas que es prácticamente nada. Imagina que en un centímetro cúbico de aire aquí en la Tierra hay miles de trillones de moléculas. En el espacio, en ese mismo centímetro cúbico, a veces no hay ni una. Entonces, si estás flotando en el espacio sin tu casco y gritas, ¿qué pasa? Absolutamente nada. Tus cuerdas vocales vibrarían, sí, pero no habría suficientes moléculas a tu alrededor para empujar y crear esa onda de sonido. Tu grito se quedaría atrapado en tu garganta, sin poder salir a ningún lado. Es un silencio total y absoluto. Da un poco de miedo, ¿verdad? Por eso los astronautas usan comunicadores en sus cascos. Pero aquí viene la parte interesante. ¿Significa esto que el espacio es totalmente silencioso? No. Exactamente. El sonido, como lo conocemos, no viaja, pero otras cosas sí. A los astronautas, dentro de la Estación Espacial Internacional, pueden oírse perfectamente, porque hay aire presurizado dentro. Escuchan los ventiladores, las alarmas y las conversaciones de sus compañeros. Si tocas el casco de otro astronauta con el tuyo, las vibraciones podrían pasar a través del material sólido y podrías escuchar algo. Y aún hay más, aunque las ondas sonoras no viajan por el vacío, las ondas de radio sí lo hacen. Por eso podemos comunicarnos con las naves espaciales y los rovers en Marte. La voz del astronauta se convierte en una señal de radio. Viaja a través del vacío del espacio a la velocidad de la luz. Llega a la Tierra y se convierte de nuevo en sonido. Así que, en cierto modo, si se puede escuchar un grito en el espacio, si lo transmites por radio. En resumen, la ciencia detrás de esa icónica frase de película es totalmente correcta. Sin un medio como el aire, el sonido no tiene cómo viajar. El espacio es un lugar de un silencio profundo y sobrecogedor, un recordatorio de lo vasto y diferente que es el universo en comparación con nuestro ruidoso planeta. Espero que te haya gustado este viaje sonoro por el cosmos. ¡Hola! Exploradores del cosmos, ¿alguna vez han mirado hacia el cielo estrellado y se han preguntado dónde termina nuestro mundo y dónde empieza el universo? ¿Hay una puerta invisible que cruzamos para llegar al espacio? Hoy vamos a resolver este misterio cósmico. Mucha gente piensa que simplemente subes y subes hasta que de repente estás en el espacio, pero la realidad es un poco más gradual. Imaginen la atmósfera de la Tierra como una manta de aire gigante que nos envuelve. Esta manta es súper importante porque nos da el oxígeno que necesitamos para respirar y nos protege de cosas dañinas que vienen del espacio. Ahora, esta manta no es igual en todas partes. Aquí abajo, en la superficie, el aire es denso y fácil de respirar. Pero a medida que subimos, como si escaláramos una montaña altísima, el aire se vuelve cada vez más delgado, más enrarecido. Los alpinistas que escalan el Everest, por ejemplo, necesitan tanques de oxígeno porque el aire allá arriba es muy fino. Si seguimos subiendo, en un avión o en un cohete, el aire se vuelve todavía más y más delgado. Los aviones comerciales vuelan a unos 10 kilómetros de altura, donde el aire ya es demasiado fino para respirar. Pero la atmósfera continúa mucho más arriba. Entonces, ¿dónde está la frontera oficial? La mayoría de los científicos y agencias espaciales usan una línea imaginaria llamada la línea de Kármán. Esta línea se encuentra a unos 100 kilómetros, o unas 62,000 por encima del nivel del mar. ¿Por qué? Justo ahí. Porque a esa altitud el aire es tan increíblemente delgado que un avión tradicional ya no puede volar. Sus alas no tendrían suficiente aire para generar sustentación. Para mantenerte en el aire a esa altura, necesitarías moverte a una velocidad orbital, básicamente convirtiéndote en un satélite. Así que en resumen, no hay una pared ni una puerta. La transición es suave. Pasamos de un cielo azul, lleno de aire, a un espacio negro y casi vacío. La próxima vez que veas el cielo, recuerda que a solo 100 kilómetros sobre tu cabeza comienza la increíble y vasta oscuridad del espacio, esperando a ser explorada. Gracias por vernos y hasta la próxima. ¿Alguna vez te has quedado mirando el cielo nocturno y te has preguntado, ¿dónde termina todo esto? Si pudiéramos viajar en la nave más rápida imaginable, en línea recta,
¿Llegaríamos a una pared, a una especie de borde del universo? Es una de las preguntas más fascinantes que nos podemos hacer, y la respuesta es aún más alucinante. Acompáñame en un viaje mental. Despegamos de la Tierra, dejamos atrás la Luna, y vemos cómo nuestro Sol se convierte en una estrella más entre miles. Pasamos por Júpiter, Saturno, y salimos de nuestro sistema solar en allá vamos. A velocidades increíbles, hacia las estrellas más cercanas como Próxima Centauri, pero esto es solo el principio. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene 100.000 millones de estrellas, y tardaríamos 100.000 años luz solo en cruzarla de un lado a otro. Y eso es viajando a la velocidad de la luz. Pero ¿qué hay más allá? Otras galaxias, exacto, millones y millones de ellas. La galaxia de Andrómeda, cúmulos de galaxias como el de Virgo, supercúmulos, formando una estructura gigantesca que se parece a una telaraña cósmica. ¿Hasta dónde podemos observar con nuestros telescopios más potentes? Vemos esta estructura extendiéndose en todas direcciones. Esto se conoce como el universo observable, que tiene un diámetro de unos 93.000 millones de años luz. Es la distancia máxima que la luz ha tenido tiempo de viajar hasta nosotros desde el Big Bang. Entonces, ¿el universo termina ahí, en el borde de lo que podemos ver? La respuesta científica es no. El espacio no tiene un borde o un final. La mayoría de los cosmólogos creen que el universo es infinito. No es que haya una pared y luego la nada, es que el espacio mismo se expande y continúa para siempre. Imagina la superficie de un globo. Si fueras una hormiga caminando sobre él, nunca encontrarías un final. Podrías caminar eternamente y nunca llegarías a un borde, aunque la superficie del globo es finita. Ahora, intenta imaginar eso, pero en 3 dimensiones. Es para volverse loco. El universo no está expandiéndose hacia algo. Es el propio tejido del espacio-tiempo el que se está estirando. Así que, la próxima vez que mires las estrellas, recuerda que no estás viendo el final de nada. Estás asomándote a un océano cósmico infinito, lleno de misterios y maravillas que apenas comenzamos a comprender. Es un pensamiento que nos hace sentir pequeños, pero también increíblemente conectados a algo vasto y eterno. Nos vemos en el próximo video. ¿Alguna vez te has preguntado si un avión comercial podría seguir subiendo y subiendo hasta llegar al espacio? Suena como una idea sacada de una película de ciencia ficción, ¿verdad? Pero, ¿es realmente posible? La respuesta corta y directa es no. Y hoy vamos a descubrir por qué de una manera súper sencilla. Para empezar, pensemos en cómo vuela un avión. No es magia, es pura física. Los aviones dependen del aire y mucho. Imagina las alas de un avión. No son solo para verse bonitas. Su forma curva está diseñada para que el aire que pasa por encima se mueva más rápido que el aire que pasa por debajo. Esta diferencia de velocidad crea una diferencia de presión, a menos presión arriba y más presión abajo. Esta presión de abajo empuja el ala hacia arriba, creando una fuerza llamada sustentación. Es esta fuerza la que vence la gravedad y mantiene a ese gigante de metal flotando en el cielo. Sin aire, no hay sustentación. Así de simple. A medida que un avión sube, el aire se vuelve cada vez más fino, más delgado, liga a un punto, conocido como el techo de servicio, donde el aire es tan escaso que las alas ya no pueden generar suficiente sustentación para seguir subiendo. El avión simplemente no podría ascender más. Pero espera, hay más. No solo las alas necesitan aire, pensemos en los motores. Los motores a reacción de un avión, como los que ves colgando de las alas, funcionan de una manera muy parecida a un motor de coche, pero a una escala mucho mayor. Chupan una cantidad masiva de aire por la parte delantera, lo comprimen, lo mezclan con combustible y luego encienden esa mezcla. ¡Boom! La explosión controlada genera un chorro de gases calientes que sale disparado por la parte trasera, empujando el avión hacia adelante. Este principio se llama la tercera ley de Newton. Por cada acción hay una reacción igual y opuesta. Pero ¿cuál es el ingrediente clave aquí? Exacto. El oxígeno del aire. Sin oxígeno, el combustible no puede quemarse. En el espacio, donde prácticamente no hay aire, los motores a reacción de un avión simplemente se apagarían. No tendrían nada que respirar para generar empuje. Entonces, ¿cómo lo hacen los cohetes? Esa es la gran diferencia. Los cohetes son fundamentalmente distintos. No necesitan aire de la atmósfera. En lugar de eso, llevan su propio oxígeno, generalmente en forma líquida, junto con su combustible. Al mezclar estos dos componentes en la cámara de combustión, generan el empuje necesario para escapar de la gravedad terrestre y moverse en el vacío del espacio. Por eso, los cohetes tienen esos tanques enormes. No solo llevan combustible, sino también su propio aire para quemarlo. Así que, la próxima vez que veas un avión surcando el cielo, recuerda que es una increíble máquina diseñada a la perfección para bailar con el aire de nuestro planeta. No está hecha para las estrellas,
pero lo que hace aquí en la Tierra es igualmente asombroso. Nos vemos en el próximo video. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que los humanos lleguemos a las estrellas? La respuesta es más simple y a la vez más compleja de lo que imaginas en cohete. Pero, ¿por qué es tan especial un cohete? ¿Por qué no podemos simplemente subirnos a un avión y volar hasta la Luna? Bueno, la razón principal es una fuerza invisible pero increíblemente poderosa que nos mantiene a todos con los pies en la Tierra, la gravedad. Para escapar de la atracción de nuestro planeta, necesitamos una velocidad descomunal, conocida como velocidad de escape. Solo un cohete tiene la potencia bruta necesaria para vencer esta fuerza y lanzarnos hacia el espacio. A diferencia de un avión, que necesita alas para generar sustentación y aire para que sus motores funcionen, un cohete es una bestia completamente diferente. No necesita alas para volar. En su lugar, utiliza un principio de acción y reacción. Expulsa gases a una velocidad altísima por la parte de abajo. Y esa acción genera una reacción que lo empuja hacia arriba con una fuerza monumental. Pero aquí viene la parte más ingeniosa. En el espacio, casi no hay aire. Así que un motor de avión normal simplemente se apagaría. Los cohetes, en cambio, son autosuficientes. Llevan consigo su propio oxígeno en tanques especiales, generalmente en forma líquida. Esto les permite quemar su combustible en el vacío del espacio, donde no hay aire para respirar. Es como si llevaran su propia atmósfera empaquetada. Imagina la escena, el conteo regresivo, el estruendo ensordecedor, una columna de fuego y humo. El cohete no está simplemente volando, está luchando contra la gravedad con cada gramo de su ser, empujando y empujando hasta que finalmente se libera de las cadenas de la Tierra y comienza su silencioso viaje a través del cosmos. Así que, la próxima vez que veas el lanzamiento de un cohete, recuerda que no estás viendo solo un vehículo. Estás presenciando el triunfo de la ciencia y la ingeniería humanas sobre una de las fuerzas más fundamentales del universo. Es la llave que nos abre la puerta a las estrellas. Si te fascina la exploración espacial tanto como a mí, asegúrate de seguir nuestro canal. Tenemos mucho más que contarte sobre los secretos del universo. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que un cohete, ese gigante de metal, puede vencer la gravedad de la Tierra y viajar al espacio? La respuesta es pura fuerza bruta, pero una fuerza muy bien dirigida. Piénsalo así, es como soltar un globo inflado. Cuando lo sueltas, el aire sale disparado hacia un lado, y el globo se lanza en la dirección opuesta. Pues con un cohete pasa algo muy similar, pero a una escala monumentalmente más grande. El secreto está en lo que llamamos la tercera ley de Newton. Por cada acción hay una reacción igual y opuesta. En el corazón de un cohete no hay aire, sino algo mucho más potente: el combustible. Este combustible, que puede ser líquido o sólido, se mezcla con un oxidante, una sustancia que le permite arder. Cuando se encienden, ¡boom!, se produce una combustión masiva. Esta reacción química genera una cantidad brutal de gases calientes, a una presión y temperatura altísima. Estos gases están atrapados dentro del cohete, desesperados por escapar. ¿Y por dónde lo hacen? Por una abertura estratégicamente diseñada en la base del cohete, llamada tobera. Al ser forzados a salir por esta pequeña abertura, los gases son expulsados hacia abajo a una velocidad increíble. Es como una explosión controlada que dura varios minutos. Y aquí viene la magia de la física en esa acción de los gases, empujando hacia abajo, crea una reacción igual y opuesta, es decir, una fuerza tremenda que empuja el cohete hacia arriba. Esto se llama empuje. Este empuje tiene que ser más fuerte que el peso total del cohete y la propia fuerza de gravedad de la Tierra para que pueda empezar a moverse. A medida que el cohete asciende, va quemando más y más combustible. Y lo curioso es que, al quemar combustible, el cohete se vuelve más ligero. Con menos peso y el mismo empuje, su aceleración aumenta cada vez más. Es por eso que pueden alcanzar velocidades de locura. Un cohete no solo puede romper la barrera del sonido, sino que para llegar a la órbita terrestre, necesita viajar a unos 28.000 kilómetros por hora. Una auténtica proeza de la ingeniería. Así que la próxima vez que veas el despegue de un cohete, ya sabes que no es magia, sino ciencia pura. Una poderosa combustión que genera un escape de gases a toda velocidad, empujando a la humanidad hacia las estrellas. ¿Alguna vez te has preguntado si puedes construir tu propio cohete? Pues, la respuesta es sí. Y no necesitas un laboratorio súper avanzado, ni materiales carísimos. De hecho, hoy vamos a construir uno con algo que seguro tienes en casa. Es un experimento súper divertido y una manera genial de entender cómo funcionan los cohetes de verdad. Esos que viajan al espacio. Vamos a necesitar algo muy simple, un globo. Sí, un globo. También un poco de hilo, una pajita o papote
y cinta adhesiva. Primero pasa el hilo a través de la pajita. Luego, pide ayuda a alguien para estirar el hilo y tensarlo bien entre dos puntos, como dos sillas o los pomos de dos puertas. Asegúrate de que quede como una tirolina para nuestra pajita. Ahora, la parte emocionante. Infla el globo, pero no lo anudes. Sosténlo con fuerza para que no se escape el aire. Con la cinta adhesiva, pega el globo a la pajita que ya está en el hilo. El globo debe apuntar en una dirección a lo largo del hilo. ¿Estás listo para el lanzamiento? Cuenta atrás en 3, 2, 1. Y suelta el globo. ¡Zas! Mira cómo se dispara a toda velocidad por el hilo. ¿Qué acaba de pasar? Al soltar el globo, el aire que estaba atrapado a presión dentro sale disparado hacia atrás por la abertura. Esta acción de empuje del aire provoca una reacción igual y opuesta, la famosa tercera ley de Newton. El aire empuja hacia atrás y el globo es impulsado hacia adelante. Exactamente así funcionan los cohetes de verdad. En lugar de aire, queman combustible para generar gases supercalientes que salen a una velocidad increíble por la parte de abajo. Esos gases empujan el cohete hacia arriba, con la fuerza suficiente para vencer la gravedad y llegar al espacio. Nuestro cohete de globo no irá a la luna, pero es una demostración perfecta del principio de acción y reacción. Puedes experimentar un poco más. ¿Qué pasa si inflas más el globo? ¿Irá más lejos o más rápido? ¿Y si usas un globo de otra forma o tamaño? Cada cambio te enseñará algo nuevo sobre la física de los cohetes. Anímate a probarlo. Espero que te haya gustado este experimento tan sencillo y emocionante. Nos vemos en la próxima aventura científica. Hola a todos. ¿Alguna vez se han preguntado quién inventó los cohetes? Sé que muchos piensan en la NASA, en la carrera espacial, pero la historia es mucho más antigua y fascinante. Prepárense para un viaje en el tiempo de casi 1000 años. Nos vamos a la antigua China, hace unos 800 años. Allí, mentes brillantes descubrieron algo que cambiaría el mundo para siempre en la pólvora. Al principio, su uso era mucho más festivo de lo que imaginan. Los chinos fueron los pioneros en crear espectáculos de fuegos artificiales, llenando el cielo nocturno de luces y colores. ¿Se imaginan la cara de la gente viendo eso por primera vez? Debió ser pura magia. Pero ¿cómo funcionaban estos primeros cohetes? Era una genialidad simple pero poderosa. Llenaban tubos, generalmente de bambú, con pólvora. Cuando la encendían, la pólvora se quemaba a una velocidad increíble, casi explotando. Esta combustión rapidísima liberaba una enorme cantidad de gases calientes por un extremo del tubo. Por la tercera ley de Newton, acción y reacción, esta fuerza de los gases empujaba el cohete en la dirección opuesta, directo hacia el cielo. Era un principio básico, pero fue la semilla de todo lo que vendría después. Desde los fuegos artificiales que tanto nos gustan, hasta los cohetes que llevan satélites y astronautas al espacio, todo empezó con ese descubrimiento. Claro, no todo fue fiesta y celebración. La increíble potencia de estos cohetes no pasó desapercibida para los estrategas militares. Rápidamente, se dieron cuenta de que podían usar esta tecnología para la guerra. Empezaron a atar estos cohetes a flechas, creando las primeras flechas de fuego. Imaginen el impacto psicológico y el daño que causaba esta lluvia de proyectiles silbantes y explosivos en el campo de batalla. Para el siglo XIII, el uso de cohetes en la guerra ya era algo común para el ejército chino. Eran un arma temible, una de las primeras formas de artillería a distancia, y le dieron a los ejércitos chinos una ventaja significativa contra sus enemigos. Pasaron de iluminar el cielo en celebraciones a sembrar el caos en las batallas. Es increíble pensar que la misma tecnología que nos permite explorar Marte comenzó como un espectáculo de luces y luego se convirtió en un arma. La historia de los cohetes es un recordatorio de cómo la curiosidad y la innovación humana pueden tener aplicaciones muy diferentes. Así que la próxima vez que vean un lanzamiento espacial o unos fuegos artificiales en la noche, recuerden a esos inventores chinos de hace 800 años y su explosivo descubrimiento. Ellos encendieron la mecha de nuestro viaje a las estrellas. Gracias por acompañarme en esta increíble historia. ¿Alguna vez te has preguntado cómo empezó todo este viaje al espacio? ¿Cómo pasamos de mirar las estrellas a caminar sobre la luna? Bueno, la respuesta no está en un cohete gigante y espectacular, sino en un pequeño experimento en un día frío de marzo de 1926. Ese día, en una granja en Massachusetts, un hombre llamado Robert Goddard estaba a punto de hacer historia. Goddard, un físico brillante y un soñador, había pasado años trabajando en una idea revolucionaria en cohetes propulsados por combustible líquido. En esa época, todos los cohetes usaban pólvora, como los fuegos artificiales. Eran impredecibles y no muy potentes. Goddard creía que una mezcla de gasolina y oxígeno líquido sería mucho más eficiente y controlable. Imagina la escena: un artilugio de metal de unos 3 metros de altura, que parecía más una extraña escultura de tuberías que una nave espacial. Goddard
y su pequeño equipo encendieron la mecha. Y con un siseo y una llamarada, el cohete se levantó del suelo. No fue un despegue majestuoso. De hecho, solo subió unos 12 metros, más o menos la altura de un edificio de 4 pisos. El vuelo duró apenas 2 segundos y medio antes de que el cohete cayera en un campo de coles cercano. Para cualquiera que lo viera, podría haber parecido un fracaso total, un simple petardo glorificado. Pero ese pequeño salto fue, en realidad, un salto gigante para la humanidad. Fue la primera vez que un cohete de combustible líquido despegaba con éxito. Demostró que la teoría de Goddard era correcta. Este diseño, con su motor y sus tanques de combustible separados, se convirtió en la base para todos los cohetes que vendrían después, desde los cohetes V-2 alemanes en la Segunda Guerra Mundial, hasta los poderosos Saturno V que llevaron a los astronautas del Apolo a la Luna. Todos tienen su origen en ese humilde lanzamiento en una granja. Goddard fue a menudo ridiculizado en su tiempo. La prensa lo llamaba el lunático de la Luna, pero él siguió adelante, realizando más de 30 lanzamientos y registrando más de 200 patentes que sentaron las bases de la cohetería moderna. Su trabajo demostró que con visión y perseverancia, incluso las ideas más locas pueden cambiar el mundo. Así que la próxima vez que veas el lanzamiento de un cohete dirigiéndose a Marte o a la Estación Espacial Internacional, recuerda a Robert Goddard y su pequeño cohete en el campo de Coles. Fue allí, en ese modesto comienzo, donde realmente comenzó la era espacial. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Hasta la próxima. ¿Sabías que la tecnología que nos llevaría a la Luna tiene un origen oscuro y explosivo? Hoy vamos a viajar en el tiempo para descubrir la increíble historia del primer cohete de largo alcance del mundo. Todo comienza en medio de la Segunda Guerra Mundial, en la Alemania de 1942. Imagina el estruendo y la sorpresa cuando, por primera vez, se lanza con éxito el cohete 5-2. Su nombre oficial era Aggregat 4, pero pronto sería conocido por su apodo Vergeltungswaffe 2. Q significa Armo de venganza. Este no era un simple proyectil, era una maravilla tecnológica para su época. Un monstruo de 14 metros de altura, capaz de superar la velocidad del sonido y alcanzar el borde del espacio antes de caer sobre su objetivo. Durante la guerra, los alemanes utilizaron más de 3.000 cohetes Tentos. Su propósito era aterrador en lanzar bombas enormes, de casi 1 tonelada, sobre ciudades enemigas como Londres y Amberes, desde cientos de kilómetros de distancia. El V-2 era imparable. Volaba tan alto y tan rápido que no había forma de interceptarlo. Llegaba sin previo aviso, su explosión era lo primero que se oía. Fue el primer objeto creado por el hombre en realizar un vuelo suborbital, abriendo sin quererlo la puerta al cosmos. Cuando la guerra terminó en 1945, se desató una carrera muy diferente. Estados Unidos y la Unión Soviética compitieron ferozmente para capturar la tecnología y, lo que es más importante, a los científicos alemanes detrás del V2 Ande-1. Grupo de más de 100 ingenieros, liderado por el famoso Werner von Braun, fue llevado a Estados Unidos en secreto, bajo la operación Paperclip. Una vez en suelo estadounidense, estos científicos no perdieron el tiempo. Utilizando los diseños y los componentes capturados del V2, comenzaron a construir y a mejorar sus propios cohetes. El desierto de Nuevo México se convirtió en su nuevo laboratorio. Los lanzamientos de prueba no solo replicaron el éxito del 5-2, sino que lo superaron con creces. Para 1949, un cohete de 2 etapas, que combinaba un V-2 modificado con un cohete más pequeño llamado WA-C Corporal, hizo historia. Despegó rugiendo y se elevó a una altitud increíble de 250.000 as, unos 400 kilómetros. Eso es más alto que la órbita de la Estación Espacial Internacional actual. Por primera vez, estábamos enviando objetos fabricados por el hombre a las profundidades del espacio exterior. Así, el arma de guerra que sembró el terror se transformó en la semilla de la exploración espacial. La tecnología del V2F-Go, la base para los cohetes que más tarde lanzarían los primeros satélites, como el Sputnik y el Explorer 1. Y finalmente, para el poderoso Saturno V, que llevó a la humanidad a la Luna en una historia fascinante de cómo la ciencia, incluso en sus momentos más oscuros, puede impulsarnos hacia las estrellas. Gracias por vernos y hasta la próxima. Hola, exploradores del universo. ¿Alguna vez se han preguntado cuándo exactamente la humanidad dio ese primer gran salto hacia las estrellas? Bueno, hoy vamos a viajar en el tiempo para responder esa pregunta. Pónganse cómodos porque despegamos hacia el inicio de la era espacial. Todo comenzó en un día que cambiaría la historia para siempre, el 4 de octubre de 1957. Imaginen la escena. El mundo contenía la respiración,
mientras la Unión Soviética se preparaba para un lanzamiento monumental. Ese día, un cohete rugió hacia el cielo, llevando consigo una carga preciosa, un pequeño satélite llamado Sputnik. Más tarde lo conoceríamos como Sputnik, y el pionero, el primero de todos. Piensen en lo increíble que fue ese momento. Por primera vez en la historia de la humanidad, un objeto fabricado por nosotros no solo llegaba al espacio, sino que se quedaba allí, dando vueltas alrededor de nuestro planeta. El Sputnik se convirtió en la primera luna artificial de la Tierra. Este satélite era sorprendentemente pequeño, más o menos del tamaño de una pelota de fútbol, pero con un peso considerable de unos 83 kilogramos. Imaginen cargar eso, y aunque no tenía cámaras ni instrumentos complejos, como los satélites de hoy, llevaba algo crucial: a un transmisor de radio. Este pequeño dispositivo emitía unas señales eléctricas constantes, unos bips, que se convirtieron en la banda sonora del inicio de una nueva era. La órbita del Sputnik era asombrosamente rápida. Daba una vuelta completa a la Tierra en poco más de 1 hora y media. Esto significa que mientras ustedes veían una película, el Sputnik ya le había dado una vuelta entera a nuestro mundo. Gracias a sus BEPs, los científicos en Tierra podían seguir su trayectoria, rastreando su posición mientras surcaba el cosmos. Era como un faro en la oscuridad del espacio, anunciando que la humanidad había llegado. El lanzamiento del Sputnik no fue solo un logro técnico, fue una chispa que encendió la imaginación de millones de personas en todo el mundo. De repente, el espacio dejó de ser algo lejano e inalcanzable. Se convirtió en la nueva frontera, un lugar real que podíamos explorar. Esto desencadenó la famosa carrera Space Shuttle entre Estados Unidos y la Unión Soviética, una competencia que aceleró el desarrollo tecnológico a un ritmo sin precedentes y que nos llevaría solo 12 años después a poner un hombre en la Luna. Así que, la próxima vez que miren al cielo nocturno y vean un punto de luz moviéndose rápidamente, recuerden al pequeño Sputnik. Recuerden ese 4 de octubre de 1957, el día en que una pequeña esfera metálica nos abrió las puertas del universo y nos demostró que nuestros sueños no tienen límites. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que los satélites flotan allá arriba sin caerse? No es magia, es ciencia pura. Y la respuesta te va a sorprender. Es su increíble velocidad. Imagina lanzar una pelota. La lanzas con fuerza, avanza un poco y luego cae por la gravedad, ¿verdad? Ahora imagina que pudieras lanzarla pero tan rápido, que mientras cae, la Tierra se va curvando debajo de ella. La pelota seguiría cayendo, pero nunca llegaría a tocar el suelo, porque la superficie de la Tierra se aleja a la misma velocidad. Eso es exactamente lo que le pasa a un satélite. Los satélites que están en órbitas bajas, como la Estación Espacial Internacional, se mueven a una velocidad alucinante de casi 28.0 kilómetros por hora. Eso es como ir de Madrid a Nueva York en menos de 15 minutos. A esa velocidad, están constantemente cayendo hacia la Tierra por la fuerza de la gravedad. Pero al mismo tiempo, su movimiento hacia adelante es tan rápido que simplemente siguen rodeándola. Es un baile perfecto entre la velocidad y la gravedad. La velocidad quiere que el satélite se escape en línea recta hacia el espacio, y la gravedad tira de él hacia el centro de la Tierra. Cuando estas dos fuerzas están en equilibrio, el resultado es una órbita estable. Es como estar en una caída libre perpetua alrededor del planeta. Y aquí viene lo más increíble de todo, Ann. Una vez que un satélite alcanza esa velocidad y altitud perfectas, ya no necesita motores para mantenerse ahí arriba. Nada de combustible, simplemente sigue su camino, aprovechando las leyes de la física para dar vueltas y vueltas a la Tierra. Por supuesto, de vez en cuando, necesitan pequeños ajustes para corregir su trayectoria por la fricción con las pocas partículas de aire que hay tan arriba o por la influencia del Sol y la Luna, pero la mayor parte del tiempo solo están dejándose llevar. Así que la próxima vez que uses tu GPS, veas el pronóstico del tiempo o hagas una llamada internacional, recuerda que todo eso es posible gracias a cientos de satélites que están en este momento cayendo elegantemente alrededor de nuestro planeta a velocidades que desafían la imaginación. La física que mantiene a los satélites en órbita no solo es fascinante, sino que es fundamental para nuestra vida moderna. Nos vemos en el próximo video. ¿Alguna vez te has preguntado quién fue el primer ser vivo en viajar al espacio? No fue un ser humano, sino una valiente perrita callejera de Moscú llamada Laika. Su historia es una de las más conmovedoras y significativas de la carrera espacial, y hoy te la voy a contar. Retrocedamos hasta 1957 AM. La Unión Soviética acababa de lanzar con éxito el Sputnik 1, el primer satélite artificial, y el mundo estaba asombrado. Pero para dar el siguiente gran paso, que era enviar a un humano
necesitaban saber si un ser vivo podía sobrevivir al lanzamiento y a la microgravedad. Aquí es donde entra en escena nuestra heroína. Los científicos soviéticos eligieron perros callejeros para estas misiones, pensando que ya estaban acostumbrados a condiciones extremas de hambre y frío. Entre varios candidatos, seleccionaron a una pequeña perra mestiza, tranquila y dócil. Originalmente la llamaron Kudryavka, que significa Kizayitao, pero el mundo la conocería por su apodo Anleika, que significa ladradora. El 3 de noviembre de 1957, Laika fue colocada en una pequeña cápsula a bordo del Sputnik 2. Estaba equipada con sensores para monitorear sus signos vitales, su pulso, su respiración, su presión arterial. El mundo entero contuvo la respiración mientras el cohete despegaba, llevando a esta pequeña exploradora hacia lo desconocido. Laika se convirtió en el primer ser vivo en orbitar la Tierra. Las primeras informaciones que llegaron fueron optimistas. Sus signos vitales, aunque elevados por el estrés de lanzamiento, demostraban que estaba viva en órbita. Por unas horas, Laika se convirtió en una celebridad mundial, un símbolo de la exploración espacial. Sin embargo, la tecnología de la época tenía sus límites. El Sputnik 2 no fue diseñado para regresar a la Tierra. La versión oficial durante muchos años fue que Laika sobrevivió varios días en órbita y murió pacíficamente cuando se agotó su oxígeno. Pero la verdad, revelada décadas después, es mucho más triste. Debido a un fallo en el sistema de control térmico de la nave, la temperatura dentro de la cápsula subió drásticamente poco después del lanzamiento. Laika sobrevivió solo unas pocas horas, entre 5 y 7, antes de morir por el sobrecalentamiento y el pánico. Fue un final trágico para una misión pionera. Aunque su viaje fue corto y su final desgarrador, el sacrificio de Laika no fue en vano. Su misión demostró algo fundamental, aunque un organismo vivo podía soportar las condiciones del espacio exterior. Este conocimiento fue crucial y abrió el camino para los futuros vuelos espaciales tripulados. Gracias a Laika, solo 4 años después, Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en orbitar nuestro planeta. Hoy, Laika es recordada con estatuas y monumentos. Es un símbolo eterno de sacrificio y exploración. Una pequeña perra callejera que alcanzó las estrellas y nos enseñó que los límites están para romperse. Su historia nos recuerda el precio del progreso y el increíble valor de los animales que, sin saberlo, han ayudado a la humanidad a dar sus saltos más grandes. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. ¿Sabes quién fue la primera persona en el espacio? ¡Vamos a descubrirlo! Este honor le pertenece a Yuri Gagarin, de la Unión Soviética. Marcó la historia el 12 de abril de 1961, cuando su nave espacial la Vostok 1 despegó y lo llevó a un viaje sin precedentes. Gagarin completó una órbita entera alrededor de nuestro planeta. ¿Te imaginas cómo se sintió? Volando a una altitud de 327 kilómetros sobre nuestras cabezas. Fue el primer ser humano en ver la Tierra desde el espacio. Una bola azul y blanca suspendida en la oscuridad. Su misión duró casi 2 horas. Un tiempo breve pero suficiente para cambiar para siempre nuestra percepción del universo y de nuestro lugar en él. Al regresar, Gagarin se convirtió en un héroe mundial y un símbolo de la exploración espacial. Poco después, Estados Unidos se unió a la carrera espacial. Menos de un mes después del vuelo de Gagarin, el 5 de mayo de 1961, el astronauta estadounidense Alan Shepard Jr. hizo su propio viaje histórico. Sin embargo, su misión fue diferente. Shepard no entró en órbita como Gagarin. Su vuelo fue suborbital, lo que significa que su cápsula, la Freedom 7, subió y luego volvió a bajar. Alcanzó una altitud impresionante de 184 kilómetros, casi en el límite del espacio, y luego regresó a la Tierra. Todo el viaje fue increíblemente rápido, duró solo 15 minutos y 28 segundos. Es el viaje espacial tripulado más corto de la historia. Aunque fue breve, el vuelo de Shepard fue un paso crucial para el programa espacial de Estados Unidos, y demostró que también podían enviar a un humano al espacio y traerlo de vuelta sano y salvo. Así que tenemos a 2 pioneros, 2 hombres valientes que se aventuraron en lo desconocido. Yuri Gagarin, el primero en orbitar la Tierra, y Alan Shepard, el primer estadounidense en el espacio. Cada uno, a su manera, abrió las puertas a todo lo que vino después en las misiones Apolo, la Estación Espacial Internacional y nuestros planes actuales de volver a la Luna y viajar a Marte. Estos primeros vuelos fueron mucho más que simples pruebas tecnológicas. Fueron la prueba de que la humanidad podía superar sus límites y alcanzar las estrellas. Su legado nos inspira a seguir explorando y a soñar con lo que hay más allá de nuestro mundo. Nos vemos en el próximo video. Hola a todos, y bienvenidos a otro episodio de Exploradores del Universo. Hoy vamos a hablar de una leyenda,
un pionero que se atrevió a soñar con las estrellas y lo convirtió en realidad. ¿Saben quién fue el primer estadounidense en orbitar nuestro planeta? Si pensaron en John Glenn Jr., están en lo correcto. Acompáñenme en este viaje para conocer su increíble hazaña. Imaginen la escena. Es el 20 de febrero de 1962. La Guerra Fría está en su apogeo y la carrera espacial es el campo de batalla tecnológico. Millones de personas están pegadas a sus televisores y radios, conteniendo la respiración. En Cabo Cañaveral, un cohete Atlas se prepara para lanzar al espacio a un hombre valiente dentro de una pequeña cápsula llamada Friendship 7. Ese hombre es John Glenn, un expiloto de combate de la Marina, con nervios de acero y una determinación inquebrantable. El despegue fue un éxito, y la Friendship 7 se adentró en la inmensidad del espacio. Durante casi 5 horas, Glenn dio 3 vueltas completas a la Tierra, alcanzando una altitud impresionante de 260 kilómetros. Imaginen las vistas que tuvo, ver nuestro planeta azul y blanco suspendido en la oscuridad, un espectáculo que muy pocos habían presenciado. Glenn no solo fue un pasajero, como piloto, tuvo que tomar el control manual de la cápsula en varios momentos críticos, demostrando una habilidad y calma extraordinarias bajo una presión inmensa. Su famosa frase "Zero G and I feel fine" o gravedad cero y me siento bien, se convirtió en un símbolo de la confianza y el espíritu de la exploración espacial. El reingreso a la atmósfera fue uno de los momentos más tensos de la misión. Hubo una falsa alarma que indicaba que el escudo térmico de la cápsula podría estar suelto. Si eso era cierto, la Friendship 7 y su ocupante se habrían desintegrado. Pero Glenn y el equipo de control en tierra mantuvieron la calma, siguieron los procedimientos y afortunadamente la cápsula merizó sana y salva en el Océano Atlántico. John Glenn regresó a la Tierra como un héroe nacional, un ícono que inspiró a toda una generación a mirar hacia el cielo con esperanza y curiosidad. Pero la historia de John Glenn no termina ahí. Después de su carrera como astronauta, sirvió a su país como senador de los Estados Unidos durante 24 años. Y cuando todos pensaban que sus días de aventura espacial habían terminado, nos sorprendió una vez más en octubre de 1998, a la edad de 77 años. Glenn regresó al espacio, a bordo del transbordador espacial Discovery. Con este viaje se convirtió en la persona de mayor edad en viajar al espacio, un récord que mantuvo durante muchos años. Su participación en esta misión no fue solo simbólica, también sirvió como sujeto de investigación para estudiar los efectos del envejecimiento en el cuerpo humano en un entorno de microgravedad. Hoy en día, pueden revivir una parte de esta historia visitando el Museo Nacional de Aeronáutica y del Espacio en Washington, donde se exhibe la cápsula original, Friendship 7A. Es un recordatorio tangible del coraje y la visión de pioneros como John Glenn. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia. La vida de John Glenn nos enseña que nunca es tarde para perseguir nuestros sueños y que los límites solo existen en nuestra mente. ¿Alguna vez te has preguntado quién fue la primera mujer en conquistar el espacio? No fue hasta casi 2 años después de que Yuri Gagarin hiciera historia que una mujer se atrevió a seguir sus pasos. Su nombre es Valentina Tereshkova, una heroína de la Unión Soviética, cuyo increíble viaje cambió para siempre la historia de la exploración espacial. Imagínate esto, Ana, es el 16 de junio de 1963. El mundo contiene la respiración mientras la cápsula Vostok 6 despega, llevando a bordo a una joven de tan solo 26 años. Valentina no era una científica o una piloto de pruebas experimentada como sus homólogos masculinos. Era una trabajadora textil y una paracaidista aficionada, pero su pasión por el cielo y su determinación la llevaron a ser seleccionada entre más de 400 candidatas. Durante su misión, Valentina no solo flotó en la ingravidez, sino que también llevó a cabo experimentos científicos cruciales. Estudió cómo el cuerpo femenino reaccionaba a las duras condiciones del espacio. En los 3 días que estuvo en órbita, completó la asombrosa cantidad de 48 vueltas alrededor de nuestro planeta. Eso es más órbitas que todos los astronautas estadounidenses de la época juntos. Cuando aterrizó de vuelta en la Tierra, no solo había completado una misión, sino que se había convertido en un símbolo de empoderamiento para millones de mujeres en todo el mundo. Demostró que no hay límites, ni siquiera el cielo, para lo que una mujer puede lograr. Su nombre en clave durante la misión era Chaika, que significa gaviota en ruso, un nombre perfecto para la mujer que voló más alto que nadie antes que ella. La historia de Valentina Tereshkova nos enseña que el coraje, la dedicación y el atreverse a soñar en grande pueden llevarnos a lugares inimaginables. Nos recuerda que las estrellas no están tan lejos si tenemos la valentía de alcanzarlas. Su legado continúa inspirando a nuevas generaciones de exploradores, científicos y soñadores a mirar hacia el cosmos y preguntarse ¿qué será lo próximo? Hasta
la próxima. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es flotar en el espacio como un astronauta? ¿Por qué parece que no pesan nada? Mucha gente cree que es porque están tan lejos de la Tierra que ya no hay gravedad antes. Pero, sorpresa, eso no es del todo cierto. De hecho, a la altitud de la Estación Espacial Internacional, la gravedad de la Tierra es casi tan fuerte como en la superficie, cerca de un 90%. Entonces, ¿qué está pasando realmente? ¿Por qué flotan? La respuesta es fascinante y tiene que ver con algo que llamamos caída libre. Imagina que estás en un ascensor y de repente el cable se rompe y el ascensor empieza a caer. Pero por un instante, antes de que te des cuenta del peligro, sentirías que flotas dentro de la cabina. Si en ese preciso momento estuvieras sobre una báscula, marcaría 0. Esto pasa porque tanto tú como el ascensor están cayendo a la misma velocidad. No estás flotando realmente, estás cayendo junto con todo lo que te rodea. Ahora, llevemos esa idea al espacio. Una nave espacial en órbita alrededor de la Tierra está haciendo exactamente lo mismo que ese ascensor en caída libre, pero a una escala mucho mayor. La nave está constantemente cayendo hacia la Tierra debido a la gravedad, pero al mismo tiempo tiene una velocidad horizontal altísima, tan rápida que nunca llega a chocar contra el suelo. Es como si lanzaras una pelota muy fuerte. Caerá, pero viajará una gran distancia antes de tocar el suelo. La velocidad de una nave en órbita es de unos 28.000 kilómetros por hora. A esa velocidad, por cada metro que cae hacia la Tierra, avanza lo suficiente hacia adelante para que la curvatura del planeta se aleje de ella. Así, la nave y todo lo que está dentro, incluidos los astronautas, están en un estado perpetuo de caída libre alrededor de la Tierra. No es que no haya gravedad, es que están cayendo continuamente y nunca aterrizan. Por eso experimentan la ingravidez y pueden flotar haciendo piruetas y trabajando como si no pesaran nada. Así que la próxima vez que veas a un astronauta flotando, recuerda que no ha escapado de la gravedad. Simplemente está en una caída libre muy elegante y a una velocidad increíblemente alta. Gracias por vernos y hasta la próxima. Hola a todos, exploradores del cosmos. ¿Alguna vez han soñado con flotar libremente entre las estrellas? Hoy vamos a viajar en el tiempo para revivir uno de los momentos más audaces y emocionantes de la historia espacial. Les hablaré del hombre que se atrevió a dar el primer paso fuera de una nave espacial, el primer caminante espacial. El protagonista de nuestra historia es Alexei Arkhipov Leonov, un valiente cosmonauta de la Unión Soviética. Apunten esta fecha, en 18 de marzo de 1965, a ese día. El mundo contuvo la respiración mientras Leonov, conectado por un cable de 5 metros a su nave, la Vazhod 2, abrió la escotilla y se lanzó al vacío del espacio. Imaginen la escena por primera vez. Un ser humano flotaba libremente, con la Tierra girando majestuosamente debajo de él durante 10 minutos, que parecieron una eternidad. Leonov se convirtió en un satélite humano. Describió la experiencia como algo indescriptible, sintiendo una paz y una inmensidad abrumadoras. Vio auroras boreales desde arriba, el sol brillando con una intensidad nunca antes vista, y el silencio absoluto del cosmos. Fue un momento de pura poesía y valentía. Pero la misión estuvo a punto de terminar en tragedia. Al intentar regresar a la cápsula, Leonov se enfrentó a un problema aterrador. Su traje espacial, el Berkat, se había inflado como un globo en el vacío, volviéndose rígido y mucho más grande. No cabía por la escotilla. Con el tiempo y el oxígeno agotándose, tuvo que tomar una decisión desesperada. En un acto de increíble sangre fría, Leonov liberó presión de su traje, abriendo una válvula. Una maniobra extremadamente peligrosa que no estaba en ningún manual. Esto lo expuso a un riesgo de descompresión, pero era su única oportunidad. Medio desinflado y agotado, logró entrar a la esclusa de aire de cabeza, en lugar de con los pies primero, como estaba planeado. El esfuerzo fue tan inmenso que su temperatura corporal subió peligrosamente y perdió casi 6 kilos de peso en sudor. Pero los problemas no terminaron ahí. Al regresar a la Tierra, un fallo en el sistema de aterrizaje automático obligó a la tripulación a tomar el control manual. Aterrizaron en una remota y helada región de los Urales, a cientos de kilómetros del lugar previsto. Leonov y su compañero Pavel Beliov tuvieron que sobrevivir 2 noches en un bosque nevado, rodeados de lobos, antes de que el equipo de rescate pudiera llegar hasta ellos esquiando. La odisea de Alexei Leonov no fue solo un paseo de 10 minutos, fue una demostración épica de coraje, ingenio
y resistencia humana frente a lo desconocido. Su hazaña abrió la puerta a todas las actividades extravehiculares que vinieron después, desde las reparaciones del telescopio Hubble hasta la construcción de la Estación Espacial Internacional. Él fue el pionero, el que demostró que podíamos trabajar fuera de nuestras naves. Así que la próxima vez que miren al cielo nocturno, recuerden a Alexei Leonov, el primer hombre que caminó entre las estrellas y luchó contra todo pronóstico para contarlo. Su historia nos inspira a soñar en grande y a nunca rendirnos. Hola a todos, y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a viajar en el tiempo a uno de los momentos más épicos de la historia humana. ¿Alguna vez te has preguntado quién fue la primera persona en dejar su huella en otro mundo? Pues bien, todo ocurrió el 20 de julio de 1969. El mundo entero contenía la respiración, con los ojos pegados a sus televisores. Millones de personas observaban cómo un hombre, vestido con un traje espacial abultado, descendía lentamente por la escalera de un módulo lunar. Ese hombre era el astronauta estadounidense Neil Armstrong. Como comandante de la misión Apolo 11, Armstrong tenía el increíble honor y la enorme responsabilidad de ser el primero. Imagina la emoción, los nervios, el peso de la historia sobre sus hombros. La nave, llamada Eagle, o Águila, había alunizado en una zona conocida como el Mar de la Tranquilidad, un nombre poético para un lugar que estaba a punto de cambiarlo todo. Finalmente, su bota tocó el polvoriento suelo lunar. En ese preciso instante, Neil Armstrong pronunció unas palabras que quedarían grabadas para siempre en la memoria colectiva. Con su voz, resonando a través del espacio hasta la Tierra, dijo: es un pequeño paso para un hombre, pero un salto gigante para la humanidad. ¡Qué frase! Encapsula perfectamente la magnitud de ese logro. Un solo paso, pero que representaba el esfuerzo, el ingenio y los sueños de toda nuestra especie. Poco después, su compañero Buzz Aldrin se unió a él, convirtiéndose en la segunda persona en caminar sobre la Luna juntos. Pasaron más de 2 horas explorando, recogiendo muestras de rocas y suelo lunar e instalando experimentos científicos. Plantaron la bandera de los Estados Unidos, un símbolo poderoso de lo que la colaboración y la ambición pueden lograr. Mientras tanto, el tercer miembro de la tripulación, Michael Collins, orbitaba la Luna en el módulo de comando, esperando pacientemente el regreso de sus compañeros. La misión Apolo 11 no fue solo un triunfo para Estados Unidos durante la carrera espacial, fue una victoria para toda la humanidad. Demostró que no hay límites para lo que podemos alcanzar cuando trabajamos juntos hacia un objetivo común. Nos abrió las puertas del universo y nos hizo soñar con las estrellas de una manera completamente nueva. Así que, la próxima vez que mires la Luna en una noche despejada, recuerda a Neil Armstrong y ese pequeño paso que cambió el curso de la historia. Fue un momento que nos unió a todos y nos recordó nuestro increíble potencial para explorar lo desconocido. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se sentiría caminar sobre la Luna? Podrías pensar que con esos trajes espaciales tan pesados y aparatosos, sería una tarea súper complicada. Pero la realidad es sorprendentemente diferente. El astronauta Neil Armstrong, la primera persona en pisar la superficie lunar, descubrió algo increíble. Imagina esto: estás en la Luna. Es mucho más pequeña que nuestro planeta, y por eso su gravedad es súper débil. De hecho, la fuerza de gravedad en la Luna es solo una sexta parte de la que experimentamos aquí en la Tierra. ¿Qué significa eso? Bueno, si aquí en la Tierra pesas, digamos, unos 60 kilos, en la Luna tu báscula marcaría apenas 10 kilos. Serías tan ligero como una pluma. Armstrong, a pesar de llevar un traje espacial que en la Tierra pesaría una barbaridad, se dio cuenta de que podía moverse con una facilidad asombrosa. De hecho, descubrió que la mejor manera de desplazarse no era caminando como lo hacemos aquí, sino saltando. Daba pequeños brincos que lo impulsaban hacia adelante, como si estuviera en un trampolín gigante. Cada paso era un pequeño vuelo. Se sentía ligero, ágil, casi como si estuviera flotando de un lugar a otro. Así que, caminar sobre la Luna era más como un baile juguetón y flotante que una caminata pesada. En lugar de arrastrar los pies, los astronautas daban saltos largos y suaves, cubriendo distancias mucho mayores con cada impulso. Es una de esas curiosidades fascinantes del espacio que nos demuestra lo diferente que puede ser la física fuera de nuestro mundo. La próxima vez que veas esas imágenes icónicas de los astronautas en la Luna, fíjate bien en cómo se mueven. No están caminando, están bailando con la gravedad lunar. ¿No es alucinante? La ciencia detrás de la exploración espacial está llena de sorpresas, como esta. Si te ha gustado aprender este dato curioso y quieres descubrir más secretos del universo, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal. Así no te perderás ninguna de nuestras futuras aventuras espaciales. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. ¿Alguna vez has mirado la Luna
¿Y te has preguntado cómo sería caminar sobre ella? Bueno, hace no mucho tiempo, esa era solo una fantasía. Pero en 1969, la humanidad convirtió ese sueño en una realidad asombrosa. El primer alunizaje no fue solo un pequeño paso para un hombre, fue literalmente un salto gigantesco para toda la humanidad. Piénsalo por un segundo. Por primera vez en la historia de nuestra existencia, un ser humano pisó un cuerpo celeste que no era la Tierra. Dejamos nuestro planeta natal para visitar otro mundo. Eso es algo sacado de la ciencia ficción, pero sucedió de verdad. Pero ¿por qué fue tan crucial este momento? Primero, demostró lo que somos capaces de lograr cuando nos lo proponemos. El programa Apolo fue un esfuerzo colosal. Imagina a más de 400,000 personas, entre científicos, ingenieros, técnicos y personal de apoyo, trabajando juntos con un solo objetivo en mente: llevar a un ser humano a la Luna y traerlo de vuelta a salvo. Fue una sinfonía de inteligencia, dedicación y valor sin precedentes. Además, el alunizaje fue el clímax de la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En plena Guerra Fría, esta competencia no era solo por la supremacía tecnológica, sino también ideológica. Aunque nació de la rivalidad, el resultado fue un avance increíble para la ciencia y la exploración. Demostró que, incluso en tiempos de tensión, la humanidad puede alcanzar metas extraordinarias. Los beneficios no se quedaron en el espacio. La tecnología desarrollada para las misiones Apolo ha tenido un impacto directo en nuestra vida diaria, desde los sistemas de purificación de agua y los alimentos liofilizados, hasta materiales ignífugos y avances en computación y telecomunicaciones. Muchos de los aparatos que usamos hoy tienen su origen en esa increíble aventura espacial, pero quizás lo más importante fue el cambio de perspectiva. Ver nuestro planeta, esa esfera azul y blanca flotando en la inmensidad del espacio negro, nos hizo darnos cuenta de lo frágil y precioso que es nuestro hogar. Nos dio una nueva conciencia global, un sentido de unidad. No éramos solo países en un mapa, sino tripulantes de la nave espacial Tierra. Así que la próxima vez que mires la Luna, recuerda que no solo es una roca flotando en el cielo, es un monumento al ingenio humano, un recordatorio de que cuando trabajamos juntos, no hay sueño demasiado grande, ni meta demasiado lejana. Es el testimonio de que somos una especie de exploradores, siempre mirando hacia las estrellas. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Hasta la próxima. ¿Sabías que además del famoso primer paso de Neil Armstrong, hubo más viajes tripulados a la Luna? Así es, mucha gente piensa que solo fuimos una vez, pero la verdad es mucho más emocionante. Entre 1969 y 1972, la NASA no envió una, ni dos, sino 6 misiones, que alunizaron con éxito. 6. Esto significa que un total de 12 valientes astronautas tuvieron la increíble oportunidad de caminar, saltar y trabajar sobre la superficie lunar. Cada una de estas misiones, desde el Apolo 11 hasta el Apolo 17, tuvo sus propios objetivos científicos y nos ayudó a entender mucho mejor a nuestro satélite natural. Pero la historia no termina ahí. A medida que avanzaban las misiones, la tecnología también lo hacía. ¿Te imaginas explorar la Luna en coche? Pues eso fue exactamente lo que pasó. En las últimas 3 misiones Apolo 15, 16 y 17, los astronautas llevaron consigo un vehículo lunar, un buggy eléctrico, diseñado para recorrer grandes distancias. Gracias a este vehículo, pudieron aventurarse mucho más lejos del módulo de aterrizaje, explorando terrenos geológicamente fascinantes, como montañas y valles lunares. Recogieron cientos de kilos de rocas y muestras de suelo que han sido estudiadas por científicos durante décadas, revelando secretos sobre la formación de la Luna y de nuestro propio planeta. Desde los primeros y cautelosos pasos del Apolo 11 hasta las extensas exploraciones en rover del Apolo 17. Cada misión fue un capítulo fundamental en la historia de la exploración espacial. Nos demostraron que con ingenio y valentía, la humanidad puede alcanzar lo que parece imposible. Y ahora, con el programa Artemis, nos preparamos para volver, esta vez para quedarnos y usar la Luna como trampolín hacia Marte en la aventura continúa. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima. ¿Sabes qué trajeron los astronautas de su viaje a la Luna? No fueron souvenirs ni fotos de turistas espaciales. Trajeron algo mucho más valioso, cientos de kilos de rocas y polvo lunar. Y lo que descubrieron en esas muestras es simplemente fascinante. Cuando los científicos abrieron esas cajas, encontraron piedras de colores marrón y gris. Pero lo más sorprendente es que muchas de ellas contenían diminutas partículas de vidrio. ¿Cómo es posible? Los expertos creen que este vidrio se formó por el calor extremo de impactos de meteoritos. Y esto es lo más interesante, por antiguas erupciones volcánicas. Sí,
La Luna tuvo volcanes. Aunque hoy en día su superficie parece tranquila y sin actividad, estas rocas nos cuentan una historia de un pasado ardiente y violento. Al examinar estas piedras lunares, los científicos buscaron con entusiasmo cualquier rastro de vida. Encontraron fósiles de plantas o animales lunares. La respuesta es no. Hasta ahora, no hay ninguna evidencia de que haya existido vida en la Luna. Es un mundo silencioso y estéril, al menos en las áreas que hemos explorado. Pero aquí viene la parte que nos conecta directamente con nuestro satélite. Los científicos utilizaron técnicas de datación muy precisas para medir la edad de estas rocas lunares y las compararon con las rocas más antiguas de nuestro propio planeta. El resultado fue asombroso. Tanto las rocas de la Luna como las de la Tierra tienen aproximadamente la misma edad, unos 4.6 millones de años. Esto apoya una de las teorías más aceptadas sobre el origen de la Luna, la teoría del gran impacto. Esta idea sugiere que hace miles de millones de años, un objeto del tamaño de Marte, llamado T, chocó contra una Tierra muy joven. El impacto fue tan colosal que lanzó una enorme cantidad de material al espacio. Y esos escombros finalmente se unieron para formar la Luna. Por eso la Luna y la Tierra comparten una historia de nacimiento tan similar. Así que la próxima vez que mires al cielo nocturno y veas esa brillante esfera, recuerda que no es solo una roca flotando en el espacio. Es un archivo histórico, un testigo silencioso de la formación de nuestro sistema solar y un pedazo de nuestro propio pasado. Esas muestras traídas por valientes astronautas nos han abierto una ventana a un tiempo inmemorial y nos recuerdan lo increíble que es el universo que nos rodea. ¿Sabes qué dejaron los astronautas en la Luna? No es solo la bandera y las huellas. La respuesta te sorprenderá. Acompáñame a descubrir los objetos más extraños y valiosos que abandonamos a casi 400.000 kilómetros de distancia. Para empezar, los astronautas instalaron instrumentos científicos para estudiar el clima lunar. Gracias a ellos, ahora sabemos que la superficie de la Luna puede alcanzar la temperatura de ebullición cuando le da el sol y caerá un frío helador en la oscuridad. ¡Qué extremo! También descubrieron que la Luna no es tan inerte como parece. A veces, experimenta leves temblores, pequeños lunamotos causados por impactos de meteoritos o por el enfriamiento de su interior. Estos instrumentos siguen enviando datos valiosos hasta el día de hoy. Por supuesto, no podemos olvidarnos de la famosa bandera estadounidense. De hecho, hay 6 banderas en total, una por cada misión Apolo que alunizó. Y aquí va un dato curioso. Como en la Luna no hay viento, tuvieron que usar alambres rígidos para que las banderas se vieran extendidas y ondearan en las fotos. Un truco muy ingenioso. Y las huellas, esas icónicas pisadas de Neil Armstrong y Buzz Aldrin, ¿sabías que permanecerán allí por millones de años? Como en la Luna no hay viento, ni agua, ni vida que pueda borrarlas, quedarán como un monumento eterno a nuestra primera visita. Es como un fósil de nuestra propia historia grabado en el polvo lunar. Pero lo más impresionante es la cantidad de basura que dejamos. La lista incluye 6 módulos de alunizaje, 3 vehículos lunares, también conocidos como rovers, y un montón de herramientas y equipos, desde cámaras y martillos hasta mochilas y bolsas con desechos. Suena a chatarra, ¿verdad? Pues piénsalo de nuevo. Se estima que el valor de todos estos objetos asciende a millones de dólares. Esto la convierte, sin duda, en la chatarra más cara de toda la historia de la humanidad. Así que la próxima vez que mires la Luna, recuerda que no está vacía. Es un museo, un laboratorio científico y el vertedero más exclusivo del universo, todo en uno. Nos vemos en la próxima aventura. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas personas han tenido el privilegio de ver nuestro planeta desde el espacio? La respuesta podría sorprenderte. Aunque parezca que las misiones espaciales son muy frecuentes, en realidad, el Club de los Viajeros Espaciales es súper exclusivo. Hasta la fecha, solo alrededor de 600 personas en toda la historia han cruzado la última frontera. 600. Piensa en cuánta gente hay en tu ciudad. Es una cifra diminuta en comparación. Y claro, no cualquiera puede ser astronauta. Tomemos como ejemplo Estados Unidos. Allí, la NASA es la encargada de buscar y preparar a sus futuros héroes espaciales. El proceso de selección es increíblemente riguroso. No solo buscan a los mejores pilotos, científicos e ingenieros, sino que también deben pasar pruebas físicas y psicológicas extremas. Es una competencia brutal. De miles y miles de solicitudes, solo un puñado de candidatos es elegido para formar parte de una nueva clase de astronautas. Una vez seleccionados, el verdadero trabajo apenas comienza. Los candidatos a astronauta se someten a un entrenamiento intensivo que dura años. Aprenden de todo, desde cómo pilotar una nave espacial y realizar caminatas espaciales, hasta cómo llevar a cabo experimentos científicos complejos en gravedad cero. Practican en simuladores avanzados
enormes piscinas para imitar la flotabilidad del espacio y aprenden a sobrevivir en condiciones extremas por si algo sale mal. También estudian ruso para poder comunicarse con sus colegas en la Estación Espacial Internacional. Ser astronauta no es solo un trabajo, es una vocación que exige dedicación total, valentía y una mente brillante. Cada una de esas 600 personas ha pasado por un camino de sacrificio y esfuerzo inmenso para cumplir su sueño de viajar a las estrellas. Representan lo mejor del ingenio y la curiosidad humana. La próxima vez que mires al cielo nocturno, recuerda que, aunque son pocos, su hazaña nos inspira a todos a soñar en grande. ¿Alguna vez te has preguntado qué se necesita para convertirse en astronauta? No es solo soñar con las estrellas, es un camino de entrenamiento increíblemente intenso y fascinante. Hoy te llevaremos detrás de escena para descubrir cómo la NASA prepara a sus futuros exploradores espaciales. Abróchate el cinturón. Para empezar, los candidatos astronautas se sumergen en un mar de conocimiento. Tienen que estudiar de todo, desde aeronáutica y sistemas de naves espaciales hasta los efectos que el espacio tiene en el cuerpo humano. Es como volver a la universidad, pero a un nivel cósmico. Pero no todo es teoría. También se convierten en pilotos expertos, entrenando en aviones de propulsión a chorro. Esto les enseña a tomar decisiones en fracciones de segundo y a manejar maquinaria súper compleja, habilidades vitales, cuando estás a miles de kilómetros de casa. Y ahora, la parte más emocionante, aprender a flotar. Para acostumbrarse a la ingravidez, los astronautas se entrenan en un avión muy especial, apodado el Cometa del Vómito. Este avión realiza una serie de subidas y bajadas pronunciadas, creando periodos de casi 25 segundos de ingravidez en cada caída. Durante ese tiempo, practican moverse, usar herramientas y orientarse mientras flotan libremente dentro de una cabina acolchonada. Es la sensación más cercana a estar en el espacio sin salir de la atmósfera. Pero la simulación no termina ahí. Gran parte del entrenamiento se realiza bajo el agua, en una de las piscinas cubiertas más grandes del mundo, el Laboratorio de Flotabilidad Neutral. Aquí, vestidos con sus trajes espaciales, los astronautas practican caminatas espaciales en réplicas a tamaño real de partes de la Estación Espacial Internacional. El agua simula la falta de peso, permitiéndoles entrenar durante horas para misiones complejas que requieren precisión y resistencia. La preparación también incluye escenarios de supervivencia. ¿Qué pasa si la cápsula aterriza en medio del océano, en un desierto abrasador o en una selva impenetrable? Los astronautas deben estar listos para todo. Aprenden técnicas de supervivencia en la naturaleza, primeros auxilios y cómo señalizar para ser rescatados. Es un entrenamiento que les enseña a mantenerse con vida en los entornos más hostiles de la Tierra, por si acaso. Todo este proceso, desde los estudios hasta las pruebas de supervivencia, suele durar más de un año. Es un desafío físico y mental agotador. Aquellos que superan todas las pruebas y demuestran tener lo necesario, se gradúan como astronautas y quedan listos para viajar al espacio. Tarde o temprano, la mayoría recibe la llamada que han estado esperando toda su vida: la asignación a una misión espacial. Es el comienzo de una aventura que pocos tienen el privilegio de vivir. ¿Qué te parece? ¿Crees que tendrías lo necesario para superar este entrenamiento? Déjanos tu opinión en los comentarios. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. ¿Alguna vez has mirado las estrellas y te has preguntado si podrías viajar hasta ellas? ¿Puede cualquier persona convertirse en astronauta? La respuesta corta es sí, pero el camino es de todo menos fácil. Vamos a descubrir qué se necesita realmente para viajar al espacio. Al principio, en los albores de la carrera espacial, los primeros astronautas eran casi exclusivamente pilotos de pruebas militares, hombres con nervios de acero y una experiencia de vuelo increíble. Piensa en leyendas como Yuri Gagarin o Neil Armstrong. Eran los mejores entre los mejores, capaces de manejar situaciones de vida o muerte a velocidades supersónicas. Su trabajo era pilotar la nave, y para eso necesitaban ser pilotos excepcionales. Pero los tiempos han cambiado. Hoy en día, una estación espacial es como un gran laboratorio en órbita. Por eso, ya no solo buscan pilotos, ahora la tripulación de una misión espacial es mucho más diversa. Incluye científicos e ingenieros de casi cualquier campo que te puedas imaginar. Hay biólogos que estudian cómo la microgravedad afecta a los seres vivos, geólogos que analizan rocas de otros planetas, médicos que investigan la salud de los astronautas en el espacio y muchísimos especialistas más han. Así que si tu pasión es la ciencia, tienes una oportunidad. Entonces, ¿cuáles son los requisitos exactos? Para empezar, la educación es fundamental. Generalmente, se necesita una carrera universitaria en ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas. Un máster o un doctorado suman muchísimos puntos. La NASA, por ejemplo, es muy estricta con esto. Quieren a los cerebros más brillantes, pero no todo es estudiar.
Tu cuerpo tiene que estar en condiciones óptimas. No necesitas ser un atleta olímpico, pero sí pasar pruebas físicas muy rigurosas. Tienes que tener una buena visión, una presión arterial controlada y una resistencia física excelente. El espacio es un entorno hostil para el cuerpo humano, y tienes que estar preparado para soportarlo. Y tan importante como el cuerpo es la mente. La salud mental es crucial. Los astronautas viven confinados en espacios pequeños durante meses, lejos de sus familias y amigos. Deben ser personas estables, con una gran capacidad para trabajar en equipo, resolver conflictos y manejar el estrés y la presión. Pasan por evaluaciones psicológicas muy exhaustivas para asegurarse de que pueden soportar el aislamiento y la tensión de una misión. Si cumples con todo esto, prepárate para el entrenamiento. Es un proceso largo y extremadamente difícil que dura años. Aprenderás a hacer caminatas espaciales en piscinas gigantes, a pilotar naves en simuladores avanzados, a realizar experimentos científicos complejos y a hablar ruso, porque es el idioma oficial en la Estación Espacial Internacional, junto con el inglés. También te someterán a pruebas de supervivencia en lugares remotos, por si algo sale mal en el aterrizaje. En resumen, la NASA y otras agencias espaciales solo aceptan a personas verdaderamente extraordinarias. De miles y miles de solicitudes, solo un puñado es seleccionado. Así que, ¿puede cualquiera ser astronauta? En teoría sí, pero en la práctica, solo aquellos con una dedicación, inteligencia y fortaleza fuera de lo común lo conseguirán. Es uno de los sueños más difíciles de alcanzar, pero sin duda, uno de los más fascinantes. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te ha gustado, dale a like, suscríbete y activa la campanita para no perderte más curiosidades del universo. Hasta la próxima.